A continuación vamos a comenzar el segundo bloque de transparencias de este tema 3 del primer principio de la termodinámica, donde si en el bloque anterior hemos presentado la ecuación del balance de energía para sistemas cerrados, a continuación la vamos a ver para sistemas abiertos. Y aplicaremos esa ecuación del balance de energía de sistemas abiertos para diferentes equipos que aparecen aquí indicados: toberas y difusores, compresores, bombas, turbinas, intercambiadores de calor, etc. Entonces comenzamos presentando esta ecuación del balance de energía para sistemas abiertos, pero antes de ver la ecuación del balance de energía tenemos que presentar primero la ecuación del balance de masa, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para introducir la ecuación del balance de masa en un sistema abierto, en un volumen control cualquiera, vamos a imaginarnos un volumen de control cualquiera, que es la parte central de este dibujo que tenemos aquí. Y en un instante determinado de tiempo t, imaginamos que hacemos una foto. En este volumen de control tengo un conducto de entrada y un conducto de salida. Posteriormente extrapolaremos los resultados que obtengamos a varios conductos de entrada y varios conductos de salida. Pero en el instante de tiempo t en el que hacemos una fotografía, pues vemos que en el interior de mi volumen de control tengo una determinada masa del volumen de control en el instante de tiempo t. Y en el conducto de entrada tengo una masa que tengo ahí en el conducto de entrada. Con lo cual la masa total que tengo en el instante de tiempo t es la suma de la masa que hay en el conducto de entrada más la masa que hay en el interior del volumen de control en ese instante de tiempo t. Dejamos evolucionar al sistema un determinado tiempo que llamamos delta de t, de tal manera que toda la masa que había en el conducto de entrada ha pasado al interior del volumen de control y parte de esa masa pues ha podido salir por el conducto de salida. De esta manera, en ese instante de tiempo t más delta de t, un instante de tiempo posterior, la masa total que tengo es la del conducto de salida más la masa que todavía permanece en el interior del volumen de control en el instante de tiempo t más delta de t. Si en este razonamiento suponemos obviamente que no hay ningún tipo de reacción nuclear en el sistema, pues la masa se debe de conservar y la masa que teníamos en el instante de tiempo t más delta de t pues tiene que ser igual a la masa que teníamos en el instante de tiempo t. De acuerdo a las dos ecuaciones que tenemos anteriormente, sustituyendo en esta igualdad, me quedaría que la masa del conducto de salida más la masa del volumen de control en t más delta de t pues tiene que ser igual a la masa que había en el conducto de entrada más la masa en el volumen de control en el instante de tiempo t. Reorganizando un poco los términos de esta igualdad que tenemos aquí, pues podemos escribir que la masa en el volumen de control en el instante de tiempo t más delta de t menos la masa dentro del volumen de control en el instante de tiempo t, pues tiene que ser igual a la masa del conducto de entrada menos la masa del conducto de salida. Donde en esta igualdad, si divido ambos lados de la igualdad por el incremento de tiempo delta de t, la igualdad se mantiene y vamos a hacer a ambos lados de la igualdad el límite cuando delta de t tiende a 0. Límite cuando el incremento de tiempo tiende a 0. De esta manera pasamos este incremento finito, masa en el volumen de control en t más delta de t menos masa en el volumen de control en t dividido por delta de t cuando este denominador tiende a 0 en la definición de la derivada. Sería la derivada de la masa contenida en el volumen de control con respecto al tiempo. Los términos que me quedan a la derecha de la igualdad, masa del conducto de entrada dividido por el tiempo que ha transcurrido, que necesita para pasar toda esta masa por esta sección, en el límite cuando el instante de tiempo t tiende a 0 es el flujo másico que entra, los kilos por segundo, masa por unidad de tiempo que está entrando por esta superficie permeable de entrada en un instante de tiempo determinado. Es decir, sería m punto sub e, kilos por segundo en el conducto de entrada. Y de manera análoga, la masa del conducto de salida dividido por el tiempo que ha tardado en salir esa masa, en el límite cuando el incremento de tiempo tiende a 0, pues sería flujo másico de salida,
que iría con signo negativo. Y esta sería la ecuación del balance de masa para un sistema abierto con una entrada y con una salida. En esta ecuación se ve fácilmente que la masa dentro del volumen de control aumenta si este flujo másico a la entrada aumenta, pues esta derivada es positiva. Si el flujo másico tiene un flujo de salida, un flujo másico a la salida va con signos negativos, al extraer masa, lógicamente la derivada disminuye. Y el balance neto entre las dos, pues es el que me indicaría si aumenta o disminuye la masa dentro del volumen de control. Si el flujo másico a la entrada y a la salida son iguales, el balance neto es cero y la masa en el volumen de control pues no cambiaría. Esta ecuación obtenida para una entrada y una salida pues es directamente extrapolable a varias entradas y varias salidas. Simplemente tendríamos que hacer el sumatorio de todos los flujos másicos de entrada menos el sumatorio de todos los flujos másicos de salida. Ecuación de balance de masa para un sistema abierto con varias entradas y varias salidas. Cuando vimos la ecuación del balance de energía para sistemas cerrados, no hablamos de la ecuación del balance de masa, porque para un sistema cerrado, por definición, los flujos másicos son cero. Me queda simplemente derivada de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo igual a cero. Pues obviamente la masa permanece constante, que va intrínseco con la definición de sistema cerrado. Esta sería la ecuación del balance de masa final para un sistema abierto con varias entradas y varias salidas. En resumen, esta sería la ecuación para una entrada y una salida que hemos extrapolado, generalizado para E entradas y S salidas. Simplemente también recordar que estos flujos másicos a la entrada o a la salida, pues normalmente los calcularemos a partir de esta ecuación. Densidad del fluido por el área transversal, de acuerdo, área perpendicular a la dirección del flujo, por la velocidad media que tiene el fluido en esa sección, en ese área transversal. De tal manera que conociendo el flujo másico, si sé la densidad del fluido y la sección, pues puedo calcular la velocidad media a la que se va desplazando. O si conozco la velocidad y sección y densidad, pues calculamos el flujo másico circulante.